jefe de curso de cirugía bucomaxilofacial 2. Doctores, conforme el sílabus el día de hoy vamos a desarrollar el tema de tiempos operatorios, ¿ok? Si es que tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en el transcurso de la ponencia, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces, doctores, si ustedes han podido repasar el sílabus, dentro de la formación o lo que ustedes deben adquirir como competencias este ciclo es ejecutar procedimientos de exodoncia simple y complejas, considerando los instrumentales, técnicas anestésicas, farmacología, adecuados para cada caso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben de formar al finalizar el curso, la competencia que deben adquirir al finalizar el curso. ¿Sí? Si es que ustedes sienten que no han desarrollado esta competencia, obviamente es porque no han cumplido al 100% el curso, ¿ya? Entonces, la otra parte es identificar las técnicas quirúrgicas para el tratamiento de las lesiones apicales también y cirugía protética. ¿Por qué, doctor, esta parte es importante o estos procedimientos son importantes? Porque cuando ustedes pasen a clínica, el próximo ciclo, van a desarrollar estos procedimientos ya en pacientes. Entonces tienen que desarrollarlo de la mejor manera, ¿ya? Entonces, en esta primera unidad, ¿qué debemos de atender o de obtener, ¿no? En su aprendizaje? Es identificar las estructuras anatómicas, materiales quirúrgicos para el desarrollo del acto quirúrgico y los elementos de bioseguridad para la prevención de infecciones. Lo más básico y lo que ya hemos venido o lo que ya hemos visto en cirugía 1. Ya, ¿sí? Toda esta parte ya lo hemos visto en cirugía 1. Entonces es un pequeño repaso para poder iniciar con fuerza en las técnicas quirúrgicas que se vienen. ¿Ya? Entonces, como sabemos, una intervención quirúrgica es la realización de una serie de fases siguiendo uno de los principios científicos bien definidos y aplicando una secuencia de gestos manuales adecuados para así conseguir unos fines o objetivos terapéuticos preestablecidos. Doctor, ¿voy a improvisar en cirugía? ¿No? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? No. Ya hay un paso a paso. Es por eso que nosotros hemos sido muy incisivos en lo que es el orden del instrumental, que ustedes ya lo saben, lo han repasado hasta el cansancio, entonces ya simplemente es un recordaris en esa parte. Entonces, eso es el orden, toda intervención quirúrgica tiene un orden, no podemos saltear ese orden, no podemos alterar ese orden, ni tampoco improvisar los instrumentales, ¿no? No tengo este instrumental, pero voy a improvisar con este otro. Es allí donde ocurren los accidentes, ¿sí? Y las complicaciones. Es allí donde ocurren los incidentes y las complicaciones, así que hay que evitar esa parte, nunca improvisar. Debe de estar planeada nuestra cirugía o nuestra intervención quirúrgica. Y como sabemos, toda intervención quirúrgica tiene 3 pasos o 3 periodos bien definidos. El primer periodo es el periodo preoperatorio, ¿sí? Luego sigue el periodo perioperatorio, también llamado intraoperatorio, es decir, ya estamos operando, estamos en el quirófano ya operando, y luego es el periodo posoperatorio en el cual pues damos las indicaciones farmacológicas, los cuidados domiciliarios para el paciente. Entonces, todo esto va en secuencia. ¿Ya, doctores? Entonces, el periodo preoperatorio, doctores, abarca, ¿desde dónde, doctor? Desde la realización de la anamnesis, de la exploración clínica, de los estudios radiológicos y complementarios que sean imprescindibles para efectuar un correcto diagnóstico. Todo lo cual dará lugar o no a una indicación quirúrgica, hasta la preparación del paciente para la ejecución del acto quirúrgico. Es decir, en el preoperatorio tengo que hacer un correcto llenado de la historia clínica. Tengo que saber cuándo dar exámenes o sugerir exámenes de laboratorio, radiológicos a mi paciente para llegar a un diagnóstico y obviamente sugerir un procedimiento quirúrgico. ¿Ya?
Antes de empezar una intervención quirúrgica, siempre debe de controlarse una serie de signos vitales. ¿Ya? Esto va enmarcado o se desarrolla o se plasma dentro de la historia clínica. ¿Está bien? La historia clínica que ustedes tienen a la mano. Entonces, dentro de los estudios complementarios, vamos a encontrar que hay estudios, o los estudios que tenemos que tener es una radiografía de calidad suficiente, ¿ya? Entonces, mire, la radiografía, tenemos tres tipos de radiografías que se utilizan con más frecuencia en odontología. Las radiografías periapicales, ¿sí? Las radiografías oclusales y las radiografías panorámicas en cirugía. Ya se utilizan bastante. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el nivel de error de las radiografías? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien tiene una idea de cuánto es el nivel de error de una radiografía? ¿Un 30%, doctor? 30 o 40%, doctor. En una oclusal, en una panorámica, ¿no? Eso que me dicen es en una panorámica. En una periapical, bien tomada, ¿cuánto es el nivel de error? ¿Un 10%? De un 10 a un 15%. De un 10 a un 15%. ¿Y una oclusal? De un 25 a un 30%. ¿Ya? Eso es una oclusal. Entonces, mire, una radiografía bien tomada, ¿sí? Nos da ciertos indicios de lo que serían las lesiones. La proximidad con estructuras vecinas. Por ejemplo, en esta radiografía, aparentemente la raíz está dentro del seno paranasal. ¿Sí? Doctor, ¿cómo lo interpreto? Que puede estar un 70% dentro o un 70% fuera. ¿Ya? Así más o menos tienen que interpretar, o un 60%, dependiendo el sitio, por eso es que también es importante ver a dónde enviamos a nuestros pacientes, en qué centro radiográfico y obviamente qué calidad de equipo tiene, ¿ya? Para ver esos detalles. Entonces, doctor, y si quiero yo más precisión, por ejemplo, si este dientecito, esta raíz estuviera pues atravesando por aquí el nervio dentario inferior y la raíz supuestamente está dentro del nervio dentario inferior, entonces, doctor, ¿qué indicaciones a ustedes, qué indicaciones le harían al paciente? ¿Qué sugerirían para tener la certeza de que no está involucrado el nervio dentario inferior? ¿Qué examen pedirían, doctor? ¿Una tomografía? Exacto, una tomografía. Una tomografía tiene el 0,1% de error. ¿Sí? Casi nada de error. Entonces, nos vamos más seguros con una tomografía. Entonces, es importante. ¿Ya? Lo primero que debemos de apreciar en el estudio, cuando nos venga o nos refiere a un paciente o cuando venga un paciente, es que obviamente ustedes sugieran una buena radiografía o tomen una buena radiografía e empiecen a interpretar los tejidos que están alrededor de esa radiografía y lleguen a un diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué más? O los estudios que debería de hacerse a un paciente que se va a intervenir, un estudio psicológico o psiquiátrico. ¿Sí? Doctor, pero ¿y eso? ¿Por qué? Pues obviamente, doctores, no sabemos cuáles son los traumas que pueda tener ese paciente y el desequilibrio que pueda tener ese paciente. Imagínense que ustedes ya al paciente le han diagnosticado y van a hacer algún procedimiento, el paciente se recuesta en el sillón, ustedes empiezan a hacer las maniobras y el paciente se para y empieza a correr. Sale como loco corriendo del quirófano. Entonces, porque no hubo una estabilidad psicológica, quizás Sí. un trastorno. Por favor, apague su audio. Puede haber un trastorno psicológico de fondo, entonces, doctores, siempre debe haber o debería de haber un estudio psicológico y psiquiátrico. Sobre todo en nuestra población, no sé si ustedes han escuchado o han visto el último reportaje que salió sobre salud psicológica en el Perú.
y en donde han arrojado que el 60% de los peruanos podrían tener un problema psicológico psiquiátrico. Doctor, ¿y eso a qué se debe? Puede darse a los trastornos nutricionales a la que el peruano está día a día, pues, congenia, ¿no? Ustedes recuerdan que el peruano es conocido a nivel del mundo porque es un país donde existe la malnutrición y la malnutrición crónica. Entonces, eso también desarrollaría un trastorno psicológico también, porque obviamente una persona que está malnutrida empieza a tener distintos disturbios psicológicos y psiquiátricos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, doctores, cada vez que llega un paciente, evaluarlo desde la manera como actúa, desde la manera como se expresa y todo, para poder determinar si es un paciente idóneo o no para la cirugía, ¿ya? También, ¿qué sería importante o qué sería indispensable frente a la realización de una cirugía? Un estudio básico cardiopulmonar, es decir, un electrocardiograma, radiografías anterior y posterior lateral de tórax, ¿sí? Y pruebas funcionales de respiración. En esta última parte es importante, ahora con lo del COVID. Imagínense ustedes que ven un paciente que está ocultando que tiene COVID y quiere extracción de un diente, pero ese paciente presenta ya problemas o está comprometido el pulmón. Él no lo sabe porque recuerden que el COVID en cuestión de horas hacía que el paciente se complique. Y ustedes están operando, el paciente deja de, o está tapada las vías aéreas superiores y empieza a respirar por la boca y la sangre que está ahí se lo aspira. ¿Sí? Aspira el paciente y se complica todo. El paciente se aspiró, el paciente tenemos que llevarlo al hospital y todo se complica. ¿Y por qué? Porque no hubo un examen de función respiratoria. Entonces, siempre tenemos que valorar eso al paciente también, si ver si es un respirador bucal. Si es un respirador bucal, doctores, nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Cómo nos damos cuenta, doctores, que es un respirador bucal? ¿Alguien me puede decir? Porque presenta incompetencia labial. Uno de los signos, genial, doctor, sí, genial, incompetencia labial. Y en esos labios, ¿cómo lo notamos? ¿Qué notamos en esos labios, doctor? Doctor, ¿puede ser resequedad también? Exacto, porque como esos labios están expuestos y no contactan, ¿qué pasa? Hay resequedad en los labios. Los labios están resecos y la boca entreabierta, para abierta su boca todo el tiempo. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más vamos a encontrar en ese paciente? Un paladar profundo por la presión negativa del aire que hace en la boca. ¿Qué más? Podemos ver los dientes vestibularizados. Puede ser un paciente con clase 2 también, clase 2 bien marcada. Entonces, eso nos da un indicio de que el paciente tiene deficiencias en la función respiratoria superior. Puede haber, ¿y eso por qué se puede dar, doctores? Hay diferentes causas. Puede ser el tabique desviado, puede presentar el paciente adenoides, puede tener el paciente amígdalas grandes, distintas patologías, puede tener rinitis crónicas, entonces diferentes patologías. ¿Que lo vamos a ver nosotros? No, lo va a ver el otorrino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si vemos esto? Vemos que el paciente está en consulta y lo vemos que respira por la boca. Obviamente, no, mire, noto ahí algo, es mejor que usted pase por otorrino. En otorrino detectan el defecto, operan lo que tengan que operar y llega a nosotros con una mejor respuesta. Igual, si vemos en el electrocardiograma, en la radiografía de tórax, alguna alteración, obviamente se sugiere pasar por el médico, ¿ya? Y obviamente también, dependiendo del caso, vamos a enviar una orden para laboratorio. Podemos sugerir hemoglobina, glucosa, exámenes séricos, exámenes inmunológicos también. Y esta parte es importante que ustedes lo repasen, ¿ya? Entonces, les voy a dar una literatura la próxima semana para que ustedes lean. Es un capítulo sobre determinantes de laboratorio. ¿Por qué? Porque he visto mucha desorden en ustedes en ese aspecto. No saben leer
un examen de laboratorio, no saben identificar ni siquiera para qué sirve una hemoglobina glicosilada, no saben ni siquiera para qué sirve, no sé, cualquier otra cosa que se pueda dar una determinante de laboratorio. Así que les voy a dar la próxima semana en la carpeta, me van a hacer un mapa mental sobre un capítulo que es determinantes de laboratorio, los más importantes. Y ustedes lo van a aprender y cuando vayan y roten el próximo ciclo en cirugía 3, no estén perdidos, ¿ya? Entonces vamos a ver ese capítulo y vamos a reforzar esa parte. ¿Listo? Y a cualquiera de ustedes los voy a llamar para que exponga, con nota. ¿Ya? Entonces, dependiendo del examen. Ahora, doctores, miren, estos son los exámenes que deberíamos hacerle a todo paciente que se le va a intervenir en la boca. A todo paciente, doctora, si sea una extracción simple, sí. Sí, deberíamos. Deberíamos, digo, porque esto no ocurre en nuestra población peruana. En nuestra población peruana ya se acostumbró la gente a pagar 10 soles, ¿sí? Porque así, y mucho discuto, ¿no? Con algunos colegas. Dicen, no, doctor, estamos aplicando el marketing odontológico. El marketing odontológico, como si vendiéramos zapatillas, como si vendemos pantalones, ¿no? Va a promoción de este mes, la promoción de este mes es 2 extracciones por el precio de uno, o 2 blanqueamientos por el precio de uno. O sea, piensan que es vender zapatillas, o vender ropa, o vender lentes. No, no funciona así, no hay que descreditar nuestra profesión, doctores. Ustedes cuando egresen no hagan eso. ¿Y por qué les digo que no? Porque a las finales el paciente se va acostumbrando a cosas eh, eh, tan simples. Por ejemplo, un paciente que se va a operar por una extracción simple y paga 10 soles, ¿ustedes creen que les va a cubrir esto de aquí? Un examen de laboratorio, un examen radiográfico siquiera. No, lo hacen así, a la, a la chamba, como dicen, ¿no? Entonces, no debería de pasar eso en ciencias médicas. No debería, y no pasa en realidad en otras carreras. ¿Ah? Por ejemplo, ¿ustedes han visto algún médico un cardiólogo que esté haciendo, pues, promoción de este mes, 2 electrocardiogramas por el precio de uno? ¿Ustedes han visto alguna vez? Ni lo verán, porque los médicos guardan su credibilidad y obviamente su carrera, ¿sí? En ese aspecto. No la denigran tanto, pero en cambio nosotros hemos cogido esa parte más mercantil, ¿no? El hecho de eh, atraer con esas cosas a un cliente o a un paciente. No debería pasar con ustedes, doctores, porque al final ustedes mismos se perjudican en ese aspecto, porque no van a poder desarrollar estos pasos en un paciente que obviamente lo acostumbran a esos precios, pues no, porque obviamente no van a poder acceder a esta calidad o este tipo de servicio que les pueden ofrecer. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿ya? Los perfiles básicos que ustedes lo van a ver en este capítulo que se los voy a pasar son el hemograma completo, estudios básicos de hemostasia, perfil preoperatorio, hepático y renal. Porque a raíz de esto que ustedes pueden sugerir a su paciente, dependiendo, pues si es un paciente con compromiso sistémico y dependiendo cuál es el compromiso sistémico, dirigiré un examen de laboratorio, ¿no? Para ver cuál es el estado real de ese paciente, su estado actual. Recuerden que es una fotografía del momento, ¿sí? Y ver si es que está dentro del promedio para así no complicarme, para no complicarme. Todos estos exámenes de laboratorio es para que el paciente no se complique y ustedes no se compliquen, ¿ya? Entonces hay que tener presente siempre esto. Adecuarnos a esta parte, ¿ya? Entonces, el periodo preoperatorio, hacemos la preparación física del paciente. Miren, este periodo abarca, una vez que ya han llegado a un diagnóstico y obviamente el paciente ya aceptó el procedimiento, se debe intervenir, entonces hay una preparación física del paciente, ¿no? Se recomienda pues al paciente la ingesta de alimentos de forma moderada 2 o 3 horas antes de la intervención.
¿ya? Antes de la intervención, eso sí. Doctor, si mi paciente viene comiendo, pues, ha tomado su desayuno hace media hora, pues no. Esperen un poco más. ¿Por qué? Porque dependiendo de la posición del paciente, dependiendo también del estado del paciente, de la euforia, del miedo y todo, puede ser que el paciente vomite. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces hay que esperar 2 o 3 horas. Después de eso ya podemos intervenir. Se sugiere que la cirugía sea por la mañana, ¿ya? Porque el paciente está más despierto que hacer una cirugía por la tarde, ¿ya? Entonces, eso también tienen que tener en cuenta. La ropa debe ser adecuada, ¿sí? Para el paciente, debe ser holgada, no calurosa. Se recomienda aflojar el cinturón del pantalón, ¿sí? Para que no haya lugares de presión. No debe haber lugares de presión, es decir, no debe de estar con reloj, con correas, ni con corbatas, porque eso genera lugares de presión. Y cuando hay lugares de presión, hay una irrigación deficiente. Y eso es lo que nosotros no queremos. Pues no, nosotros queremos que el paciente esté irrigando todos sus órganos de manera normal, para así evitar problemas, ¿sí? Y colocar adecuadamente al paciente en el sillón dental, ¿sí? En la mesa o en el sillón dental, que es lo que utilizamos siempre. Y aquí hay 2 cositas. Si es un paciente que es normal, sano, la posición adecuada es esta de aquí, 30 grados. Si es un paciente con patologías cardíacas, es decir, tiene un marcapaso, ha tenido un infarto al miocardio, tiene problemas, ¿no? Cardiopatías congestivas, o es un paciente que tiene problemas respiratorios también, ¿ya? Ya ha tenido problemas, colapsos pulmonares o algo así. Entonces, obviamente, el paciente no lo voy a recostar a 30 grados. Mi paciente debe estar en 90 grados. ¿Sí? Así no forzamos al corazón y obviamente el paciente es atendido con tranquilidad. No forzamos ese corazoncito. Entonces va a estar tranquilo el paciente. Y en cuanto a las embarazadas, miren lo que pasa. ¿Sí? Cuando una paciente está gestante, y si es que ustedes, por si acaso en el serum, ustedes van a atender gestantes. Es uno de sus récords, ¿no? En el serum les dan un GIS y ustedes tienen que ahí atender a las gestantes. Cuando voy a una gestante, doctores, por si acaso, eso es importante, debemos de colocar al paciente en la posición correcta. ¿Y cuál es la posición correcta, doctores? Si es que ustedes sientan al paciente como ven aquí en 30 grados, ¿qué va a hacer? El feto, ¿sí? El feto tiene un peso, ¿sí? Tiene un peso. Ese peso va a ir y va a presionar a la arteria y vena que está en la parte posterior y va a generar compresión, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay esa compresión de estos vasos? La irrigación va a ser deficiente en los miembros inferiores y en la parte superior. Eso va a hacer que el feto tampoco tenga buena circulación, ¿sí? Y cuando hay pésima circulación en el feto se llama riesgo fetal o riesgo de aborto. Entonces, si es que ustedes sientan o se llama sufrimiento fetal, ¿ya? Esa es la palabra correcta, sufrimiento fetal por ineficiencia de la circulación. Entonces, al sentar mal a una gestante, ustedes pueden inducir a un aborto, por si acaso. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Cuando se venga, entonces para aliviar, doctor, esto de aquí, fácil. Se acuesta mi paciente y en el lado derecho yo voy a colocar una almohadilla de unos 15 centímetros y el paciente, ¿qué va a hacer? Se va a recostar de lado y el feto va a ir hacia un lado evitando la compresión de estos vasos. Con una almohadilla evitamos el sufrimiento fetal y un posible aborto. Así que hay que tener mucho cuidado hasta cuando sentamos a nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, esa es la primera indicación en cuanto a sentar. ¿Me dejo entender en esta parte, doctores? Sí, doctor. Muy bien, un momentito.
Listo. Muy bien. Entonces, en periodo preoperatorio también, en el periodo preoperatorio debemos de preparar psicológicamente al paciente, ¿no? Preparación psíquica del paciente. ¿Cómo hago esto de aquí? Primero, educamos e informamos previamente al paciente. Una vez que hemos llegado a un diagnóstico, lo que debemos de hacer es hacerle entender al paciente la enfermedad que tiene, ¿sí? Las complicaciones que se pueden dar producto de esa enfermedad y las secuelas. Una vez que el paciente ya nos entendió qué enfermedad tiene, ¿sí? Su diagnóstico, nosotros le presentamos el plan de tratamiento, ¿sí? Y obviamente el paciente le explicamos en esa hoja informativa que va dentro del consentimiento informado, le explicamos cuáles son las complicaciones. Primero, los beneficios. Luego, los riesgos y complicaciones. Riesgos que puede ocurrir, puede lesionarse el seno paranasal, puede lesionarse el nervio dentario inferior, puede haber un edema fuerte, puede haber una complicación infecciosa. Todo debe ir dentro de la hoja informativa. El paciente debe de saber. Si el paciente acepta operarse, firma, listo. Ahora, nuestra conducta frente a nuestro paciente debe de inspirar confianza, ¿sí? Y eso, ¿cómo se gana, doctores? Se gana con experiencia, ¿no? Obviamente las personas acuden a un profesional quizás por su experiencia. Y cada uno de nosotros a lo largo del tiempo va adquiriendo sus propias experiencias, ¿no? Y nos van recomendando a los pacientes de acuerdo a nuestra experiencia. Entonces, esa experiencia hace que nuestra conducta o al momento que le hablamos o al paciente, inspiramos confianza, ¿ya? Además debe de ser apropiada, pues, ¿no? No debo estar bromeándome con el paciente cuando estoy explicando un procedimiento quirúrgico. Y obviamente el ambiente del centro, la clínica, debe de ser pues confortable, ¿no? Debe de estar en un ambiente tranquilo, con una música adecuada. Recuerden que la música ayuda también al paciente a tranquilizar. Se recomienda, y les digo por alguna literatura que he leído, que al paciente pues sugerirle en la historia clínica que se llena antes de la intervención qué tipo de música le gusta, incluso qué artista es de su preferencia, pero artistas pues dígale para en qué momento usted se siente tranquilo, qué escucha. Entonces sí, me gusta escuchar a Mozart, me gusta escuchar, qué sé yo, pues, ¿no? Un grupo en especial. No grupo 5 pues no, esos grupos que obviamente es para bailar o qué sé yo, o cortarse las venas, pero un grupo o musical que le guste al paciente y que obviamente lo relaje. Podemos colocarle esa música al momento que vamos a intervenirlo porque le va a ayudar a relajarse, ¿ya? También el ambiente, el sonido del ambiente también. Entonces todo eso juega a favor o en contra nuestra, ¿ya? A favor o en contra. Imagínense que a ustedes le importe un poco lo que le guste al paciente y ustedes pongan su reggaetón. Y el paciente es alérgico al reggaetón. Entonces, obviamente, el paciente va a estar como loco por querer irse de ese lugar. Entonces, se va a ofuscar al momento que ustedes están interviniendo. Entonces, hay que tener cuidado, incluso, doctores, en qué colocamos, en qué música, en qué video se transmite dentro de nuestro consultorio dental. ¿Ya? El consentimiento informado, como ya le dije, es el único documento médico legal, ¿sí?, que nos supervisa y obviamente que nos defiende frente a algún procedimiento que ustedes hayan hecho, ¿sí? Es lo único que nos avala y que obviamente nos dice, sí, yo cumplí con informarle al paciente y que esa secuela es producto del proceso o del tratamiento que se ha desarrollado. Entonces, siempre hay que tener a la mano el consentimiento informado firmado por el paciente. Muchas veces se nos va, se nos olvida, pero tengan mucho cuidado en ese aspecto, doctores, ¿ya? Luego, en el preoperatorio ya saben ustedes que podemos dar una preparación medicamentosa, podemos darle pues ciertos medicamentos que ayuden al paciente en el posoperatorio, en la correcta cicatrización de los tejidos. Podemos reducir los aspectos psicológicos negativos si mi paciente es pues
un paciente muy ansioso, ¿no? Irritable, se desespera o es intranquilo, entonces me lo pepeo. Me lo pepeo antes de intervenir. Le daré un ansiolítico. Todos los ansiolíticos más estudiados es el diazepam. Es el más estudiado. Pero no es el único que existe. Existe el clonazepam, el alprazolam, el midazolam. El midazolam es el que, de todos, es el que tiene menos riesgo y es el que tiene la capacidad de amnesia. Y eso es bueno. Les digo porque, por ejemplo, se utiliza el midazolam, en un tiempo atrás ya me alejé de la odontopediatría, pero hace un tiempo atrás utilizaba el midazolam, ya no se comercializa gracias a estas señoritas que pepean a los borrachitos y les quitan su dinero. Ya lo suspendieron en la venta comercial libre, ahora solamente es de uso intrahospitalario. ¿Por qué? Porque se aprovechaban estas señoritas, noqueaban al, al, al cliente y obviamente como es amnésico, es hipnótico y es amnésico, llevaban y sacaban el dinero, obviamente, y al siguiente día estos señores no se acordaban de nada, porque gracias a su acción amnésica, el paciente no se acuerda de nada. Y era genial en niños, y es genial en niños, porque ustedes pueden hacer un procedimiento que no sé, pues, le pueda generar dolor, incomodidad al niño, pero el niño no se acuerda de nada al día siguiente, no pasó nada, gracias a esa acción amnésica. Con los otros ansiolíticos no pasa eso, tienen acción hipnótica, acción sedante, pero no tienen esa acción que era importante o que es importante en el midazolam. Entonces, eso es importante. Pero lo más relevante que les puedo comentar es la utilización del midazolam, del diazepam. ¿Ya? Le pueden dar 0,5 miligramos en la noche, 0,5 miligramos en el desayuno y 10 miligramos antes de la cirugía. Suficiente, el paciente está tranquilo y se deja hacer de todo. Eh, Minimizar los fenómenos inflamatorios. También yo puedo reducir la inflamación de mi paciente. Recuerden que cuando hacemos una cirugía es como si el paciente pues se cayera de rodillas. Si nos caemos de rodillas se va a inflamar, es un proceso normal la inflamación. La inflamación es un proceso fisiológico normal, ¿ya? Quien no se inflama es una persona anormal, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es minimizar esa inflamación, porque recuerden, vamos a cortar tejidos, vamos a cortar hueso, vamos a remover un diente y se necesita cierta fuerza, ¿sí? Podemos distender un ligamento, podemos distender o inflamar un músculo o irritarlo a través de los anestésicos. Entonces, obviamente hay muchos factores que posibilitan lo que es la inflamación. Lo que debemos de hacer es dar antiinflamatorios antes de la cirugía. Así mi paciente termina, ¿sí? O sea, ni bien yo ya estoy haciendo la incisión, el analgésico ya está haciendo su efecto. ¿Qué gano con esto? Que si mi paciente después de la cirugía se iba a inflamar un 10, con ese analgésico se va a inflamar un 3, ¿sí? Bastante. Y ese es el truco, ¿no? Muchos dicen, doctor, qué chévere. Cuando me han operado la vez pasada, la tercera molar, se me hizo, doctor, una pelota en la cara. Pero usted me ha operado y ni se me ha inflamado y ni me ha dolido. Y entonces, ¿cuál es el secreto? Esto, la premedicación, ¿sí? Un analgésico previo a la cirugía, ¿ya? También amortiguación de funciones vegetativas en pacientes, por ejemplo, con Parkinson, que tienen movimientos involuntarios, cuando hay reflujos gástricos también, entonces cuando hay ciertos tics que pueden tener algunos pacientes, entonces hay esos manejos también de algunas funciones vegetativas. Y también, si yo pues veo que se puede desarrollar una infección en ese paciente por
por el procedimiento en sí, en realidad por el tiempo que me va a demorar la cirugía. Recuerden, ¿cuándo se puede instalar o instaurar una infección? Cuando un procedimiento quirúrgico supera la media hora. Si ustedes han hecho un procedimiento y se están demorando más de media hora, ya se está instaurando los microorganismos dentro de la herida. Esos microorganismos que están en el ambiente. Entonces, doctor, voy a extraer una tercera molar que está impactada. ¿Cuánto más o menos me tomará? Algunos doctores que ya tenemos experiencia, quizás lo haremos en media hora, en 40 minutos. Una muy compleja. Pero un paciente, un odontólogo que recién inicia, pues lo hará en hora y media, 2 horas. Y ya se instauró. Entonces, si yo recién, de acuerdo a mi experiencia, voy planificando y también, obviamente, la complicación sistémica que pueda tener mi paciente, ¿no? No es lo mismo atender a un paciente sano que un paciente con compromiso sistémico. ¿Alguien quería preguntar? ¿No? Muy bien, entonces hay que tener en cuenta esta parte, doctores, ¿ya? Y también hay que detectar cualquier trastorno de hemostasia. Y esto sí es importante en nuestro país, doctores. Muchos no se hacen análisis porque no van al médico mientras no le duela nada. Entonces no saben ustedes si tiene algún problema de hemostasia. Entonces hay que llenar correctamente la historia. Si es que ustedes ven que es un paciente que su mamá murió por alguna hemofilia o ha tenido algún problema de hemostasia, o su papá o su hermanito, y él no ha ido al médico, no se la juegue, llévelo o, o transfiéralo al médico para que lo evalúen si tiene o no algún proceso, ¿ya? O ustedes sospechan de algún trastorno de hemostasia. ¿Está bien? Aquí está el diazepam. El naproxeno se utiliza como premedicación anestésica y obviamente el estándar y el gol de oro en la premedicación antibiótica es la amoxicilina. 3 gramos antes de la cirugía y 1,5 gramos posterior a la cirugía. Es suficiente para que no se instaure una infección, ¿ya? Según la literatura. Entonces, ahí cubrimos. Doctor, ¿en qué paciente me jugaría con una amoxicilina antes de la cirugía? Un paciente que tiene diabetes, por ejemplo. A pesar que es un paciente controlado, siempre doy premedicación antibiótica. ¿Sí? Un paciente que tiene alguna válvula, un marcapaso, ¿sí? Entonces, obviamente en ellos inicio una premedicación antibiótica, ¿ya? El periodo perioperatorio, obviamente, es el acto quirúrgico propiamente dicho, e incluyen todos los pasos, pues, propios de la técnica quirúrgica, ¿ya? Dependiendo del diagnóstico, hay distintas técnicas que se dan, ¿no? El perioperatorio, ya sabemos que hay una desinfección de las superficies, hay un recubrimiento con paños estériles, ¿sí? Pacientes considerados de riesgo de transmisión de infecciones cruzadas, por ejemplo, hepatitis, el COVID-19, reducir los objetos, o recubrir, disculpen, los objetos a 3 metros del radio, alrededor de la unidad. Entonces, imagínense. Ah, pero doctor, yo cobro 10 soles. Con 10 soles no te alcanza ni siquiera para comprarte tu, tu campo, tu mandil, tú. Entonces, mucho cuidado con esta parte. Preparación del instrumental, ya sabemos que el instrumental debe estar estéril y completo, ordenado correctamente, ¿ya? Ordenado completamente para poder desarrollar nuestros procedimientos quirúrgicos. El enjuague bucal al paciente con clorhexidina, 0,2%, ¿no? Por 1 minuto, disminuir la carga bacteriana. Si es un paciente que obviamente ha tenido problemas periodontales, se le hace un destartraje de 2 a 3 días antes de la cirugía, ¿no? Se desinfecta el rostro del paciente también, y es importante hacer mención, y eso ya lo saben ustedes, que el paciente, pues, obviamente, si tiene barba o bigote, venga,
afeitado, ¿ya? Entonces, por si acaso les digo, este ciclo, que obviamente ya empezamos la presencialidad, dentro de 3 semanas van a ir a sus prácticas, aquellos que no van a ingresar son aquellos que no tengan en consideración las normas de bioseguridad. Y en las normas de bioseguridad dice que todo aquel que tiene barba o bigote tiene harta carga, porque hay bastantes estudios sobre eso, que la barba y los bigotes tienen pues una flora bacterial, una flora microbiana en realidad, porque encontramos bacterias, hongos, parásitos en esa barba en gran cantidad. Doctor, yo me lavo mi barbita con no sé qué y tantas cosas. A pesar de eso, a pesar que se laven las barbas y todas esas cosas, los estudios concluyen que hay gran cantidad de microorganismos. ¿Y por qué? Porque, porque se ha determinado que la persona se coge la cara más de 500 veces al día, sin darse cuenta, inconscientemente. Entonces, obviamente cogen dinero, cogen cualquier superficie y se lo llevan a la cara y lo primero que tocan es la barbita. Entonces, van llevando parásitos, microorganismos y todo. A pesar, pues obviamente que cuando uno come y tiene barba o bigote, se queda la comida ahí, que es un caldo de cultivo para más bacterias todavía. Entonces, imposible, desde ya les digo, operar a un paciente que tenga barba o bigote, ¿ya? Ustedes informan al paciente sobre esta complicación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están haciendo los procedimientos quirúrgicos, arrastran los microorganismos a la boca, a la incisión, y van a contaminar. Y por si acaso, las infecciones más fuertes que se dan en boca, más fuertes, son por la E. coli, Escherichia coli. Doctor, ¿y por qué? ¿Cómo llega la Escherichia coli a la boca? ¿Sí? Si eso lo encontramos en las heces. Pues imagínense, pues vamos al baño, no se lavan bien las manos, arrastran su mano aquí a la barbita, se queda ahí, ustedes operan, ni se percataron de la barbita, no, doctor, o le dijeron, pero igual le dio al paciente, usted, bueno, pues ya me va a pagar. Arrastra los microorganismos, el E. coli se instaura y se hace una infección, doctores, terrible, se le hincha la cara, ¿sí? Terrible. Entonces, si el paciente no quiere afeitarse, ¿sí? Tienen dos opciones. No se opera, no lo operan ustedes, pásenlo a otro paciente, a otro odontólogo, o firma un consentimiento informado liberándolos de responsabilidades, ¿sí? Entonces, explíquele bien al paciente y se van a dar cuenta, y se van a dar cuenta que es por higiene no tener una barra, por higiene, ¿ya? Entonces, obviamente eso también va para ustedes. Todo aquel alumno que me asiste a prácticas con el pelo largo, ¿sí? Porque también es un foco infeccioso. Con las barbas grandes o los bigotes no entran mientras se afeiten. Y eso no lo digo por molestarlos, sino que es parte de la bioseguridad. Las señoritas tienen que tener el cabello bien sujeto y amarrado dentro de un gorro estéril, de un gorro, disculpen, descartable, y sobre eso, ya su gorrito normal, de tela, ¿ya? Las señoritas con las uñas limpias, cortas, cortas, con las uñas cortas, ¿ya? Sin esmaltes. ¿Está bien? Doctor, ¿y por qué sin esmalte? Es más, mi paciente que voy a operar, si es mujercita, siempre le digo, venga sin esmalte. Porque si yo quiero monitorear, ¿sí? Muchas veces a mi paciente, si está respirando, si está llegando el oxígeno, no le tengo que colocar un oxímetro al paciente. Y ese oxímetro, si hay esmalte, no me da una lectura correcta. Entonces, miren, entonces ustedes tienen que tener las uñas cortas, sin esmalte, si gustan un glass transparente, ya bueno. Entonces, por limpieza, higiene, ¿ya? Entonces, tiene que estar todas estas normas de bioseguridad. ¿Está bien? Calzadas al cirujano, sí, obviamente, gorro, mascarillas, máscara frontal,
Todo eso debe tener el cirujano, pues, ¿no? Para poder operar y sus ayudantes para evitar la contaminación, ¿ya? Ya sabemos que hay posiciones, y esto también lo vamos a ver en prácticas, donde se trabaja, y esta es la manera adecuada de trabajar. El cirujano, el instrumentista y sus ayudantes, y un circulante, que es quien alcanza todo, no es el chuli. Entonces, van a rotar ustedes semana tras semana, van a rotar. Una semana yo soy el circulante, el otro los instrumentistas y así. Todo se aprende sus funciones, se van a aprender las funciones de cada uno. El instrumentista tiene funciones. El primer ayudante tiene funciones. Se trabaja en equipo, ¿ya? Así avanzan rápido sus cirugías y obviamente yo también evalúo rápido y su desempeño, ¿ya? Su desempeño en equipo. Obviamente, cuando termina la cirugía, ¿no? Cuando empiezo así con mi instrumental y cuando termino así, impecable, limpio. Porque el instrumentista hizo su trabajo. Pero ¿qué pasa si es que termina la cirugía y aquí está un desorden? Todo el equipo tiene cero. Así funciona. ¿Por qué? Porque así haya operado bien el cirujano, el ayudante, este hizo contaminación de todo el instrumental y obviamente contaminó al paciente. El paciente murió por culpa de ustedes. Entonces tienen cero. Cada vez que rompan, recuerden que en mi examen el práctico todos empiezan con 20. Cada vez que rompan o algo, la cadena de bioseguridad, una técnica o algo, dependiendo la gravedad, va bajando 5 puntos, va bajando 3 puntos, 2 puntos o 1 punto. Entonces, muchas veces ustedes me quedan debiendo puntos en su examen práctico. ¿Y eso por qué pasa? Porque no estudian, porque no repasan y porque no practican. Así que practiquen, repasen y estudien y todo estará bien. ¿Ya? Ya empezó las presenciales, doctores, así que tienen que ponerle muchas ganas. En el periodo perioperatorio ya saben que tenemos, pues, en intervención tiene 3 pasos: la diéresis, la intervención propiamente dicha y la síntesis. La diéresis o incisión de los tejidos, ya sabemos, lo hacemos con un bisturí, ¿sí? Luego despegamos la mucosa con un periostótomo o una alegra. Luego que exponemos el hueso, podemos hacer una osteotomía o una osteotomía. Luego de eso hacemos una maniobra quirúrgica, operatoria propiamente dicho. Luego limpiamos la zona, restauramos, damos tratamiento a la zona, ¿sí? Eliminamos tejidos que hayan sobrado por ahí y luego suturamos. Y a los 7 días o 10 días sacamos los puntos. Eso es el paso a paso de lo que sería la técnica quirúrgica propiamente dicha. Las incisiones ya sabemos que se hacen con bisturís o también electrobisturís o láser. ¿Ya? Lo más utilizado actualmente es el bisturí. En ciertas cositas nos ayuda mucho el electrobisturí, sobre todo cuando vamos a operar, por ejemplo, hacer una biopsia. Me sirve mucho el electrobisturí. ¿Ah? O voy a hacer algunos cortes de gingiva, electrobisturí. Pero lo demás me sirve mucho el bisturí convencional, ¿no? Ya sabemos que el corte debe de realizarse en un solo movimiento, en un solo trazo, para evitar desgarros. En piel, cuando es en piel, ¿ya? Cuando es en piel, por si acaso vamos a drenar algún absceso, qué sé yo, entonces el corte debe de seguir estas líneas que se llaman líneas de Langer, ¿sí? Estas líneas de Langer forman los pliegues del rostro. Entonces, cuando yo hago una incisión, debo seguir esta línea. Porque si yo hago la incisión al revés, le va a quedar una cicatriz al paciente terrible. Terrible. Y el paciente luego les va a llamar la atención. Doctor, me arregló, está bien. Me ayudó, pero lo denuncio por daño físico. ¿Sí? Entonces, nos podemos ganar eso. Así que siempre en piel sigan las líneas del Langer o las líneas de las arrugas convencionales. Si siguen esa línea, les va a quedar una cicatriz pequeñísima que con cremitas desaparece.
o las líneas de inserción del cabello también, o a lo largo de una unión cutánea mucosa, también nos ayuda a camuflar bien esas cicatrices, ¿ya? Es importante. Luego hacemos un despegamiento, ¿ya? Con suavidad firme, para evitar necrosis del tejido, ¿sí? Entonces levantamos la incisión. Permítanme un momentito, doctores. Muy bien, entonces una vez que ya hemos expuesto el hueso a través del levantamiento del colgajo, pues se puede hacer una osteotomía. Disculpe. Listo. Entonces se puede hacer una osteotomía, que es un corte, una sección del hueso, o una ostectomía, que es la eliminación o exéresis del hueso. Ambas son distintas, ¿ya? Y se pueden hacer con distintos materiales o instrumentales. Antiguamente se utilizaba mucho esto de aquí, miren, el cincel y el martillo, o el escoplo y el martillo, ¿sí? Pero es muy traumático para el paciente. Es muy traumático, es como si estuvieran pues picando piedra, qué sé yo. Eso ya no se utiliza, ¿ya? Actualmente ya no se utiliza. Escoplos, ¿sí? Pinzas gubias. Esto de aquí todavía se sigue utilizando. Pinzas gubias y lima de hueso, sí. Escoplos y martillos ya no. Y esto de aquí, que es pieza o material rotatorio, que la pieza de baja que ustedes ven aquí, pieza de baja velocidad. Esto es lo que les estoy pidiendo por si acaso para el curso. ¿Ya? Pieza de baja velocidad, que es esta, con su fresa, por ejemplo, la fresa número 9 y la 703. Porque vamos a hacer estos cortes en nuestro cerdito. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos expuesto, hemos retirado el hueso, ya podemos hacer la... Disculpe. Muy bien, una vez que ya hemos visto, hemos eliminado el huesito alrededor de esas piezas dentales que vamos a extraer, se hace la extracción o la técnica operatoria propiamente dicha, ¿no? Utilizando botadores, forceps, los aditamentos para poder extraer estas piezas, o ya sean tumores o recesiones, qué sé yo. Entonces, la técnica operatoria propiamente dicha. ¿Está bien? Luego hacemos
la limpieza y tratamiento de la zona operatoria. ¿Ya? Utilizamos nuestra cureta de Lucas, cuchareta de Lucas, hacemos una irrigación con una jeringa con punta no cortante. ¿Ya? Miren ese doblez que se hace en la punta, ese doblez que se hace en la punta, para poder irrigar, lo van a aprender ustedes. Hacemos la limpieza correcta de la zona, eliminamos todo el tejido patológico. Si hay tejido o si hay hueso expuesto con filo, lo alineamos con nuestra lima para hueso. Si hay un hueso pues que en realidad está muy lacerante, podemos cortar con nuestra pinza gubia. Entonces debemos de dejar una zona limpia, ¿sí? Sin zonas agudas que puedan generar presión en el tejido blando, ¿ya? Y una vez que hemos limpiado, podemos depositar también ciertos materiales de regeneración. Por ejemplo, este hueso liofilizado que ustedes están apreciando ahí. Luego podemos colocar una membrana de colágeno, como la que ven aquí, la sujetamos y sobre eso colocamos nuestro trabajo. Disculpen. Muy bien. Entonces, colocamos nuestra membrana y listo, doctores, suturamos y se acabó. ¿Sí? Esto sería en la parte de la sutura. Utilizamos, ya saben, este es el portaagujas de Mayo. También podemos utilizar el Castro Viejo, que a mí particularmente me gusta mucho. Para tomar correctamente la aguja, utilizar un hilo adecuado. Ya saben que en cirugía actualmente se está utilizando el hilo 4 ceros y 5 ceros, ¿ya? Entonces nos ayuda bastante para poder suturar esas zonas. Luego, pasados los 7 días, debemos de retirar los puntos. Antes de retirar los puntos, debo de ver que desinfectar la zona con un poquito de clorexidina, ¿sí? Normalmente lo retiramos de 5 a 7 días, ¿sí? Y con una tijera. Lo retiramos con una tijera, evitando que contamine la parte interna de la herida. Y para eso utilizamos hilos especiales. Ya no se utiliza cera negra, como la que ven aquí en la pantalla. Actualmente utilizamos hilos reabsorbibles, que es el ácido polirlicólico, o el catgut crómico también. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sería el operatorio, ¿no? Intraoperatorio. Y el postoperatorio comprende el lapso de tiempo entre lo que finaliza la intervención quirúrgica y el momento a partir del cual puede considerarse que el paciente ya ha recuperado su estado normal. El periodo comprende de 3 a 7 días. Va a depender también de la edad del paciente. Si es un paciente joven, antes de los 60 años, puede ser de 7 a 10 días como máximo. Si es un paciente que supera los 60 años, el tiempo de cicatrización puede durar de los 10 hasta los 15 días. ¿Ya? Así hay que tener en cuenta eso también. El paciente debe de conocer detalladamente pues, lo que va a acontecer en el posoperatorio. Debe saber que va a haber dolor. Para eso se le suministran analgésicos. Puede haber trismus, ¿sí? Puede haber infección y tiene que estar atento a estos signos de la infección, ¿no? Por favor, paciente, si es que usted tiene algún dolor, inflamación, rubor, calor, tiene fiebres o empieza a hacer fiebres, son signos clásicos de una infección. Entonces tiene que avisarme para que podamos hacer algo, quizás cambiar el antibiótico, ¿ya? Entonces el cirujano debe de anticiparle las características de los signos y síntomas posibles de las complicaciones, ¿sí?
y las secuelas que van a quedar posterior a la cirugía. Siempre hay secuelas. Hay un tratamiento local en el postoperatorio, que es la limpieza de la herida con suero fisiológico, ¿sí? Compresión con gasa seca, no, es con gasa húmeda sobre la zona operatoria. Nunca se debe colocar gasas secas, porque si no, se atrapa el hilo y pueden romper el hilo, ¿ya? Entonces, siempre con gasas húmedas. Iniciar la ingesta líquida. El primer día, doctores, yo siempre recomiendo a mis pacientes, para que no se infecten, dieta líquida. Esto lo sustenta también la literatura. Dieta líquida el primer día, ¿sí? Cuando son cirugías complejas. Simples, pues ya podemos dar de 2 a 6 horas ya pueden ingerir semilíquidos, ¿sí? En cuanto de cirugías complejas, después de las 24 horas empiezan con la comida semilíquida, ¿sí? O dieta blanda, por 3 días más. Y luego ya vuelven a su dieta normal. Así evitamos infecciones, doctores, ¿ya? Y complicaciones. Entonces, pasadas las 24 horas, pueden ya iniciar con enjuagues bucales. Ya hay que recordarle al paciente que no debe fumar, tomar, porque obviamente eso irrita y evita de que haya una cicatrización correcta. Sobre todo en pacientes pues, que tienen compromiso sistémico o de avanzada edad. ¿Sí? Entonces, en el tratamiento general, las actitudes y prescripciones postoperatorias de carácter general van orientadas a minimizar las reacciones de los tejidos intervenidos, que son en cierto modo fisiológicas, tal como el edema y la aparición del dolor. Hay que recordarle al paciente que el edema es una respuesta fisiológica normal y que a través de los medicamentos esto va a desinflamar. Y también que el paciente se puede ayudar con hielo, ¿ya? La utilización de hielo ayuda bastante para reducir la inflamación, ¿ya? Reduce bastante tanto la inflamación como el dolor. ¿Está bien? Entonces, en conclusión, doctores, tenemos dentro de la intervención quirúrgica 3 periodos importantes: el pre, el peri y el postoperatorio. Ya sabemos que el preoperatorio está dirigido netamente a hacer una correcta historia clínica. Si ustedes hacen una correcta historia clínica, tienen un 95% de que todo va a salir bien. Si hacen mal la historia clínica, tienen un 95% que todo va a salir mal, ¿ya? Entonces, recordar, esta es la parte más importante. El perioperatorio es el acto quirúrgico propiamente dicho, y para esto hay que practicar, para eso están en el curso, para eso tienen su simulador o su cerdito. Mientras más practiquen, mejor será su acto quirúrgico, ¿ya? Su técnica. Y el postoperatorio, obviamente aquí, farmacología, aquí explicarle al paciente cuáles son las secuelas, ¿ya? Entonces, prácticamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre frente a una cirugía. Cualquiera sea esta. Puede ser una cirugía simple, compleja, ¿ya? Entonces siempre es lo mismo. ¿Ya, doctores? Siempre hay pasos definidos para poder desarrollar correctamente sus cirugías. ¿Tienen alguna pregunta? Tienen el libro de Cosme Guedes Coda para repasar, incluso lo tienen en la bibliografía, está dentro de la plataforma, el título, el capítulo, el libro de Chiapasco y el libro de cirugía oral también les va a ayudar, ¿ya? Mi delegado, ¿quién es aquí? ¿En este grupo quién es mi delegado?